Bueno, ustedes saben que soy un sobreviviente de la dictadura militar. Mi nombre es Gabriel Bari, mi apellido es Bari. Fui al Mariano Acosta, después me preparé para dar el ingreso al Pellegrini al Buenos Aires, di los dos exámenes, me fue bien en los dos, que era como una felicidad, ¿viste? Era la primera prueba como de chico de 13, 12, 13 años que me ponían Por delante y había podido entrar a los dos colegios. Mi mamá me dijo, entraste, Gaby, entraste. Y yo no me olvido de ese momento. ¿Cómo era mi vida? Bueno, como chupó, como la de ustedes. A los 15 años estaba el tema de la lectura, el tema del cine. Acá se vivía, uno empezaba a descubrir el mundo porque había una actividad cultural muy, muy buena acá en la ciudad. Entonces ibas a ver películas, o accedías a libros, este, jugaba al fútbol, me defendía como podía, me defendía, este, y empezabas a tener tu novia, tus amigos, y la vida de la escuela era muy rica en todo sentido, socialmente, culturalmente, políticamente también, porque ahí uno empezaba a tener la inquietud de querer saber. ¿Y qué hacías? Y bueno, empecé a militar políticamente primero a nivel de la escuela, y después tuve una actividad política de izquierda. Teníamos la sensación como generación de que podíamos incidir sobre la realidad, cambiar el mundo, todas ideas muy nobles, eh, y que nunca pensamos que iban a derivar en una tragedia tan grande como la que vos veas. Yo lo viví a los 19 años, o sea, un poco mayor que ustedes. Realmente ahora uno a la distancia se da cuenta lo chico que era, ¿no? Para vivir esa situación. En algún momento del año 76, un mes después del golpe, yo fui detenido yendo a una reunión política que estaba, digamos, la cita esa había sido cantada había sido detenido el chico que tenía que venir a buscarme para ir a esa reunión, y es ahí donde me detienen, y ahí, a partir de ahí se inicia una especie de recorrido por los sótanos, vamos a decir, de la dictadura, por la parte más siniestra, que, en la cual estuve en la condición de desaparecido durante un tiempo, y después de esa vivencia muy difícil de transmitir con palabras, eh, fui puesto a disposición del Poder Ejecutivo, llevado a una cárcel legal, primero a la cárcel de Devoto y después a la cárcel de La Plata. Y en el mismo año 76, en diciembre del 76, me otorgan la libertad. La cuestión es que el daño que se produce dura, dura muy poco. Puede ocurrir en un momento, en un minuto, en un día, ponelo. Pero reparar ese daño quizás te lleva toda la vida. Porque es algo a lo que no te puedes sustraer, no te escapás. Todas las historias, por ahí, si uno las une, encuentra un denominador común, ¿no? Y ese denominador común sería la necesidad de salir adelante, de tener una vía después de eso.
Después está lo que se busca distorsionar de lo que ocurrió. O sea, hacerte creer que esto no pasó. Y eso lo van a ver mientras estudien, lo van a ver si ustedes desarrollan el espíritu crítico. Al investigar un tema, van a ver que aparecen versiones contradictorias, interesadas, en negar lo que ocurrió, en decir que fueron excesos, en decir que esto no pasó, que esto es mentira. La memoria recién empezaba a ser un concepto que había que juntar todos esos testimonios para construir eso que era digamos, la única reacción posible frente al mal que se había desatado, ¿no? Tratar de reparar algo. No éramos víctimas pasivas, a pobrecitos que nos pasó lo que nos pasó. Pasó porque estábamos de alguna manera con nuestros pocos recursos y con nuestra juventud enfrentados a ese mundo que se nos proponía, ¿no? Tuve que pasar una serie de operaciones porque tenía lesiones importantes por la tortura, ¿no? Y me llegó, digamos, desde la primera operación hasta la última, 12 años. O sea, no, estoy diciendo mal, hasta el 2012 que fue la última operación. O sea que el daño se produjo en 1976 y recién en el 2012 pude decir que estaba en buena condición y física. Mientras tanto, claro, uno es joven, se recupera rápido, ¿no? Y empezás a vivir o a sobrevivir y estás como un poco dejando a un costado lo que fue esa parte de tu historia, ¿no? Para poder salir adelante. Entonces, bueno, me puse a estudiar, hice mi carrera de economía, que había empezado en la UBA, pero no la pude continuar porque no podía volver a la universidad. Entonces me recibí en la Universidad de El Salvador, di clase, me pude tener hijos, cosa que en un momento, a mis 19 años, cuando estaba en un peor momento de la desaparición, pensaba que ya no iba a ser posible tener hijos o pensar en tener una vida en ese momento. A mí me llevan a operar al Ramos Mejía, al Hospital Ramos Mejía. Me hacen 2 operaciones que salen mal. Ahí tomo contacto con mi familia y después le vuelven a llevar a cara descubierta al lugar donde le habían metido encapuchado, torturado, todo. Pero cuando me llevan en cama descubierta, pregunto qué, ¿me van a pegar de nuevo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a hacer ahora? Me dice, no, tranquilo, si estás a la miseria. Te van a venir a buscar, no sabemos cuándo, y te van a llevar a una cárcel. Estás a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y bueno, me llevaron al hospital penitenciario San Juan, que estaba en la cárcel de Devoto. Pero ahí yo ya me empezaba de alguna manera a recuperar, a curarme. Pasaron un montón de cosas y había una gran incertidumbre ahí adentro. No se sabía lo que podía pasar. Entonces vos viste el lugar donde estuviste secuestrado. Sí. ¿Dónde fue? En Coordinación Federal, en la calle Moreni, que es un sitio de memoria. Pero fíjate el azar de las cosas, que yo creo que estoy vivo porque esto ocurrió el 24 de abril del 1976, cuando me detienen un mes justo después del golpe. Todavía en ese no en la ESMA, no en otros lugares,
no estaba el chip de la desaparición, no estaba aceitada la idea de que te iban a matar sí o sí. Eso es lo que ocurrió. Pero en julio del 76, o sea, unos meses después, Montoneros pone una bomba en ese lugar y vuela en medio edificio. En represalia agarran a todos los pibes que están ahí, pibes y como yo, o de entre 20 y 30 años, los militantes, los estudiantes, o de obreros, o de profesionales, estaban ahí y en represalia los mataron a todos. ¿Por qué me blanquearon? Bueno, la verdad que no lo sé, no tengo la respuesta. Sé que al grupo nuestro lo blanquearon a todos. O sea, felizmente todos los chicos, los compañeros míos, los amigos, fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo y fueron después liberados a su tiempo, digamos, a su momento. Pero la verdad que en un peor momento me tiran en un tubo era una celda muy pequeña, y yo deliré, en ese momento deliré y recé en hebreos lo que había aprendido cuando hice el Bar Mitzvah. O sea, yo no era una persona religiosa ni nada, pero en mi casa seguía la tradición, digamos. Entonces nosotros hicimos el Bar Mitzvah y que eso. Entonces en ese momento límite, donde ya no tenía ni frío, ni calor, ni hambre, ni sueño, ya no sabía realmente si me iba a seguir de largo, si me iba a despertar o cómo iba a pasar, no sé, y recurrí a algo muy de adentro, algo de la infancia, a rezar, a invocar algo poderoso, algo, qué sé yo, irracional quizá, pero que es algo que está, creas o no creas, está dentro nuestro, en nuestra cultura, en nuestra mente, y eso emerge en los momentos muy difíciles. No me pregunte por qué, pero yo me puse a rezar. Vino un médico a darme. Yo no lo veía al médico. Y me pregunta si era judío. Yo no cuento todo esto porque estoy en la escuela judía y quiero hacer valer mi condición de desaparecido judío ni nada. Pero ocurrió así. Eh, este, Me dice, ¿vos sos judío? Sí. Te vamos a llevar a curar. Y es ahí cuando me llevan a Ramos-Mejía, me operan, tomo contacto con mi papá y mi hermano. ¿Por qué después de todo lo que pasaste, por qué te quedaste en Argentina? ¿No te fuiste o si tenías miedo y te quedaste igual? Bueno, es una pregunta que yo siempre me hago, pero tengo una excelente respuesta. Yo me tenía que curar acá. Yo tenía fracturas múltiples, los posoperatorios eran muy duros, muy largos, tenía que alimentarme a líquido, es decir, tenía una situación personal delicada. Era difícil, física, ¿no? Y de alguna manera lo físico tapaba lo emocional y yo decía, bueno, primero me tengo que curar. También tengo que estudiar y tengo que trabajar. Porque no me puedo ir a... Que se me salva que está como en el mapa de cada uno, ¿me entendés? Una anécdota es que, por ejemplo, una vez que salí en libertad y empecé a estudiar en el año 78, en plena dictadura, yo estaba muy afilado en matemática por la escuela y qué sé yo. Y nos reuníamos a estudiar en un bar de Rivadavia y Mateu a la vuelta de la facultad. Y yo de alguna manera me la rebuscaba para explicar derivadas, integrales, algunas cosas de matemática cuando nos reuníamos a estudiar. Y entró la policía a pedir documentos. Yo ya había pasado por todo. Vivía en
en Buenos Aires, no me había ido al exterior, nada, estaba estudiando, tratando de salir adelante. Bueno, yo dije, bueno, acá ya está, me agarran de los pelos y de nuevo esto, agarraron mi documento, lo pasaban por una cosa que se llamaba Digicom o no sé qué, ingresaban el número del patrullero y nos devolvieron el documento a todos y no pasó nada. Pero vos fíjate que la pregunta es buena, porque habiendo yo estado en el infierno, desaparecido, torturado, preso, casi liquidado, liberado en el 77, ¿no? Estudiando en el 78, que eran los años más sangrientos de la dictadura, porque la impunidad era tremenda. Yo estaba en lo más pancho estudiando en un bar con mi compañero, mientras todo seguía ocurriendo. O sea que había como realidades o planos superpuestos en donde por un lado parecía que la vida era normal y transcurría normalmente, pero había una parte oculta, oscura, en donde los crímenes se seguían cometiendo. Uno no termina de aparecer del todo. Una parte de uno queda atrapada ahí y lentamente por ahí empezás a hacer alguna cosa, a avanzar en otra, pero estás un poco lastimado. A todos nos torturaban con la misma hazaña, sea judío o no judío. Por ahí le ponían un poco más de garra, ¿viste? Si era judío, pero hay testimonios aberrantes de lo que han hecho con mujeres embarazadas, las violaciones que no eran judías ni nada, y no es que la condición de judío te hacía más víctima, estando desaparecido. Todos eran víctimas por igual, y había un poquito de pimienta que le ponían los hijos de puta estos a su tarea de torturar si era judío. Hay algo en el ADN nuestro que nos induce a luchar por lo que creemos justo. Está en nuestra historia, en la historia judía está eso, el humanismo, ¿no? El sacrificio, ¿no? La culpa por no hacer nada. El azar también define un poco el destino, quién sí, quién no, es como un embudo siniestro, ¿viste? Alguien queda atrapado en el embudo y alguien se desliza y accede a la maravilla de la vida, a la sobrevida, a poder vivir, y otros no.